y vamos a comenzar con el Salmo 23. Les pido que vayan en sus Biblias al Salmo 23, son simplemente 6 versículos y vamos a ir detalle por detalle en este Salmo y ustedes pueden ir tomando nota de lo que más les llame la atención en esta clase de exégesis del Salmo 23. Y a manera introductoria quisiera leerles una frase de Charles Spurgeon, refiriéndose al Salmo 23. Spurgeon dijo lo siguiente del Salmo 23: esta es la perla de los salmos, cuyo fulgor puro y suave deleita los ojos. Él dice que es la perla de los salmos y es ese salmo que seguramente muchos de ustedes conocen y saben que es interesante que aún los incrédulos conocen el Salmo 23. Es un salmo que se repite en diferentes contextos. Muchas personas pueden decir: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Han escuchado el salmo en funerales, han escuchado el salmo en diferentes contextos y es un salmo conocido. ¿Y por qué es tan conocido? Creo que una de las razones de por qué es tan conocido y tan memorable es porque tiene imágenes que quedan clavadas en nuestra mente. Habla de que Dios es nuestro pastor. Entonces, cuando se utiliza una metáfora, cuando se utiliza una imagen para describir una realidad espiritual, ¿qué sucede? Eso queda grabado en nuestras mentes e inmediatamente pensamos en que Dios es nuestro pastor. Entonces vamos a ver eso. ¿Y cuál es la primera expresión que aparece en el Salmo 23? Y sé que muchos de ustedes irían inmediatamente al versículo 1 que dice que el Señor es mi pastor. Pero eso no es lo primero que aparece en el Salmo 23. Lo primero que aparece en el texto original del Salmo 23 es que Salmo de David. Salmo de David. Esta expresión que aparece ahí, Salmo de David, hace parte del texto original. Es importante tener en cuenta esto. Y aunque este subtítulo aparece fuera de la numeración de los versículos de nuestras Biblias en español, o sea, no aparece en el versículo 1, en el texto original sí aparecería en el versículo 1, si lo dijéramos de alguna manera. O sea, hace parte del texto original. ¿Y qué nos está comunicando esto? Nos está hablando de quién es el autor del Salmo. ¿Quién es el autor del Salmo? David, el rey David. Y solo para los que están tomando atenta nota, estas partes que son superscripciones o subtítulos de los salmos aparecen en 116 salmos. Aparecen en 116 salmos diferentes subtítulos o explicaciones. Ustedes van a encontrar que en los salmos, muchos de esos que son canciones, no solamente tienen instrucciones acerca de quién es el autor del salmo, sino que también dan explicaciones de, por ejemplo, arreglos musicales. Digamos, esta era una canción para ser tocada de esta manera o con estos instrumentos. Y podemos comprender entonces que el libro de los Salmos comúnmente es un libro de canciones y tiene instrucciones musicales también. Pero miren, 73 salmos tienen el nombre propio de David ahí al inicio. O sea, hay 73 salmos de todo el Salterio que explican que su autor es el rey David o fue el rey David. Entonces, cuando tenemos esa primera cláusula ahí en el Salmo 23 que dice Salmo de David, nos permite comprender que el autor es el rey David. Ahora sí miremos el versículo 1. El versículo 1. Y para los que van llegando y apenas están entrando en contexto y no saben lo que estamos haciendo hoy estamos haciendo una exégesis del Salmo 23. Y estamos haciendo todos juntos un trabajo de extraer de este salmo y entender cómo es que llegamos a tener luego una predicación expositiva. Pero estamos haciendo el estudio juntos. Miren lo que dice el versículo 1. El Señor es mi pastor. O en Reina Valera dice, Jehová es mi pastor. Una de las cosas que podemos hacer cuando estamos estudiando y queremos entender a profundidad es comparar diferentes versiones bíblicas. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Tener tal vez la Reina Valera, la Biblia de las Américas y si quieren otra versión más y mirar las diferentes traducciones. Y por ejemplo aquí podemos encontrar una diferencia en 2 traducciones. En la Biblia de las Américas dice el Señor y en Reina Valera dice que Jehová.
Y ahí podemos empezar a entender que comúnmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia de las Américas, cuando se utiliza la palabra Jehová, la Biblia de las Américas lo traduce como el Señor, el Señor. Y aquí encontramos que dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Si lo tradujéramos de una manera literal, se podría traducir, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. O una manera, si quisieran ir a lo más literal, es, el Señor es mi pastor y nada me está faltando. Es decir, continuamente en el proceso, nada me falta, nada me falta. Y vamos a analizar la primera palabra, esta palabra que aparece ahí, Jehová o Señor. Jehová es designado metafóricamente como el pastor de David, y en los primeros 4 versículos de este salmo se desarrollan las diferentes provisiones que obtiene el salmista bajo el pastorado sobrenatural de Jehová. Ahora sí miremos quién es Jehová o a qué se refiere cuando dice el Señor o Jehová. Es distinguido como el nombre del único Dios verdadero. O sea, cuando habla de Jehová, está hablando de el nombre propio de Dios. Y creo que lo hemos enfatizado en repetidas oportunidades, pero cuando la Biblia utiliza y enfatiza este término Jehová, está hablando de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Cuando Él dice yo Jehová, es como si estuviera poniendo la firma al final de un documento diciendo yo voy a cumplir lo que he prometido. Yo soy un Dios que hablo y cuando hablo cumplo mi palabra y firma yo Jehová, yo Yahweh, si lo leyeran en hebreo, firma y cumple su palabra. Y aquí esto tiene implicaciones en esta primera palabra. Cuando está diciendo el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, de una vez podemos extraer algo de esa palabra. ¿Qué podemos extraer de esa palabra? Podemos extraer que todo lo que viene a continuación en este salmo va a ser cumplido de manera perfecta. ¿Por qué? Porque Jehová, quien es el Dios que cumple sus promesas siempre, es el pastor. Entonces miren que lo que estamos haciendo es que estamos tomando cada palabra del texto y estamos entendiendo por qué está ahí. Y ahora entendemos que Él utiliza el término Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, porque esa es una garantía de que este es un Dios que va a cumplir con lo que va a decir el Salmo. Y ahí podemos empezar a expandir en esto. Él cumple incuestionablemente sus pactos, ese es Jehová. Y este es el énfasis común en el Antiguo Testamento cuando se refiere a Dios como Jehová. Él no solo es un Dios, Él no solo es el Dios verdadero, sino que Él es el Dios que se caracteriza por cumplir sus promesas. Eso es muy importante y solamente lo podemos comprender entendiendo esta primera palabra, Jehová. El Dios que cumple su palabra, el Dios que cumple sus promesas. Y si empezáramos a pensar, miren, yo no les estoy diciendo que el modelo que yo utilizo para interpretar la Biblia en mi día a día es el perfecto, pero quiero compartirles un poco de cómo lo hago. Y yo empiezo a pensar también inmediatamente cuando entiendo que Jehová es un Dios que cumple su palabra, que Él es mi pastor. Entonces en mi mente empieza a pasar algo y es que empiezo a ver esto de qué manera se podría aplicar para el pueblo de Dios, ¿sí? Si Dios es un Dios que cumple su palabra y Él es nuestro pastor, ¿de qué manera esto podría transformar primero mi vida? Y esa es la primera manera de cómo aplicar la palabra de Dios y cómo enseñar a otros. Cómo esto transforma mi vida. Y lo primero que yo puedo hacer cuando entiendo que Jehová es un Dios que cumple sus promesas es entonces que yo, si estoy pasando por un momento de angustia, yo puedo confiar en ese Dios. Yo puedo confiar en Jehová porque Él siempre ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo. Entonces esa podría llegar a ser una de las aplicaciones. Empezar a entender, Dios es un Dios fiel y yo puedo confiar en Él. Y empiezo a ver cómo puedo aplicarlo. Y si quieren ir un poco más allá, pueden pensar en situaciones particulares y decir, bueno, ¿puedo confiar en Él solo en el área espiritual? No, puedo confiar en todas las áreas porque Él es mi pastor en todas las áreas de mi vida. Pero también podríamos pensar en otra aplicación.
Y simplemente, y ustedes también vayan procesando ahí y diciendo, bueno, si Dios es un Dios fiel que cumple sus palabras, ¿de qué otra manera se podría aplicar eso a sus vidas? Y empiecen a entrenar su mente para hacer esto durante todos los días de su vida, durante su tiempo devocional. Vayan leyendo la Biblia y empiecen a decir, bueno, si Jehová es un Dios que cumple sus promesas, ¿esto cómo se puede aplicar a mi vida? Y una, como vimos, es confiar en Él. Pero, por ejemplo, otra, si yo soy un padre y tengo unos hijos, y en un sentido metafórico, yo también podría ser visto como un pastor en mi hogar en un sentido, entonces, ¿cómo podría yo imitar algo de mi pastor celestial? Y una de las cosas que él dice es que él cumple su palabra siempre. Así que yo como padre podría aplicar eso a mi vida también diciendo, yo voy a cumplir lo que prometo en mi hogar. Yo voy a ser un hombre que tiene palabra. Y si yo dije que vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo, porque tengo palabra y tengo que crecer. Y yo no soy como el buen pastor. Y muchas veces yo digo que vamos a salir a las 8 y no salimos a las 8, ¿cierto? Pero voy a crecer en ese entendimiento de que si mi Dios es un Dios que cumple su palabra, pues yo quiero ser como mi Dios. Que cuando habla algo, lo cumple. Y así podemos empezar a expandir. Pero apenas vamos en la primera palabra, ¿cierto? Jehová es mi pastor. Es bajo esta premisa asombrosa que este salmo puede ser real. Solo el Dios verdadero, aquel que tiene control de todo y dominio sobre todo lo que existe, puede garantizar que nada le falte a aquel que él pastorea. De manera maravillosa, en esta grandiosa metáfora demuestra el cuidado y alimento que Dios tiene a su pueblo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Solamente un Dios que controla todo, un Dios que es soberano, puede garantizar que nada me faltará. Solamente un Dios que tiene control sobre todo lo que sucede me puede garantizar que nada me falta. Ustedes pueden prometer a alguien algo y no cumplirlo. Y pueden tener buenas intenciones. Por ejemplo, ustedes pueden prometer a alguien, mira, mañana yo te voy a dar esto. O mañana voy a estar ahí contigo. Ustedes pueden prometer eso con buena intención, pero ni siquiera saben si mañana van a estar vivos. No sabemos, no tenemos control de lo que pasa. Pero Dios dice, miren lo que dice el primer versículo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo es que el salmista puede estar seguro de eso? Porque entiende que tiene un Dios soberano, que controla todo. Así que Dios es el único que puede garantizar que nada nos falte. Que nada nos falte. Nadie más puede decir con tanta certeza que algo sucederá. Nadie puede garantizar que mañana tendrás salud, que tendrás dinero, que te despertarás. Solo un ser sobrenatural que controla el universo y lo que sucede puede decir nada te faltará. Entiendan eso. Ustedes pueden poner su confianza en 1000 cosas. En el dinero, en su trabajo, en sus dones y talentos o habilidades. O pueden empezar a confiar en el Dios que realmente tiene control. La salud nuestra podría desaparecer en un momento, en lo que tenemos nuestra confianza, ¿no? Y pensamos, es que mi trabajo es lo que me tiene seguro. Y ese trabajo que tengo es lo que me mantiene estable. O estos dones o estos talentos. Yo muchas veces pienso, ¿qué es lo que hago yo? Predicar. Y a veces pienso, ¿y qué pasa si me quedo sin voz? El Señor sigue siendo soberano y está al control de nuestras vidas. Él es soberano, Él es digno de mi confianza y por eso yo puedo decir con confianza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Lo que yo necesito es justamente lo que obtengo. Si soy una oveja de su rebaño, si hago parte de su pueblo, si estoy conectado con Él realmente. Nadie más puede decir algo con certeza, solamente Dios. Él es un ser sobrenatural, es el Dios todopoderoso que controla el universo y lo que sucede y lo puede decir con toda confianza, nada te faltará. Si tú eres una oveja de mi prado, nada te faltará. Y no solamente lo puede prometer, sino que además puede hacer ¿qué? Que suceda. Dios no solamente es el que promete, sino que es el que lleva a que las cosas sucedan. Por eso Él puede decir
que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Jehová, quien es el Dios que cumple lo que dice, entonces es la garantía del cumplimiento de las promesas de este salmo. Entonces miren qué es lo que dice el versículo 1. El Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora vamos a entender un poco la palabra pastor. Y es interesante que cuando leemos en el texto hebreo este primer versículo, si lo leyéramos también de manera literal, se podría leer algo como, el Señor me está pastoreando. O sea, aparece como si fuera un verbo, no aparece como pastor, sino que me está pastoreando. Pero es una manera correcta de traducir esta frase así, el Señor es mi pastor. Pero la idea es que Dios constantemente me está pastoreando en todos los caminos de mi vida. Desde que he sido su hijo, desde que he entrado a su rebaño, Él me ha estado pastoreando. Todo el tiempo, en los momentos difíciles, en los momentos de más alegría, Él ha sido mi pastor y me ha estado llevando en ese camino, me ha estado pastoreando. Jehová me ha estado pastoreando. Y en esta ocasión está enfatizando eso, ese cuidado, esa provisión, ese alimento con el que el salmista se siente cuidado y protegido por Dios en todos los momentos de su vida. ¿Qué está diciendo David en este momento? Si lo pudiéramos enfatizar a como está escrito es, David es mi pastor, Jehová es mi pastor en este momento y lo seguirá siendo, y lo seguirá siendo. Lo ha sido en el pasado, lo está haciendo en este momento y continuará siendo mi pastor. Miren lo que dice el Salmo 80. Pasen unas hojas ahí al Salmo 80. Y ya que estamos viendo cómo estudiar un texto, algo que también es importante hacer es empezar a buscar referencias cruzadas. ¿Y qué es una referencia cruzada? Es tratar de encontrar textos donde esta idea que estamos viendo pues puede estar en otros textos paralelos y tratar de buscar, pero sin forzarlo, sino buscar que esté hablando de la misma verdad, y por eso hay que leer siempre los pasajes en su contexto. Pero miren lo que dice el Salmo 81. El Salmo 81 dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Aquí hay otro salmo donde se refiere al Dios de Israel como el pastor de Israel. Y miren también lo que dice el Salmo 100. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ¿qué? Y ovejas de su prado, ovejas de su prado. Nuevamente esa metáfora refiriéndose a que Dios es el pastor de su pueblo. Y miren, hay un estudio interesante que uno puede hacer y es por qué Dios utiliza la metáfora de las ovejas. ¿Por qué ve a su pueblo como ovejas? Y ustedes pueden entrar y profundizar y a veces no es bueno ir más allá porque algunos quieren sacar todo, o sea, no hacen exégesis del libro bíblico, sino que hacen exégesis de una oveja. Casi que se van a la granja y quieren hacer exégesis de la oveja, ¿sí? Pero sí podemos aprender ciertas cosas y entender por qué Dios será que nos relaciona con una oveja. Y muchas veces podemos ver que la conclusión es que una oveja es un animal completamente dependiente de su pastor. Es completamente dependiente para buscar el agua que toma, para la comida que come. Hay un animal, por ejemplo, si un tigre se cae en un hoyo, un tigre por sus fuerzas puede intentar salir de ese hoyo. Pero ¿saben qué pasa con una oveja que cae en un hoyo? Se queda ahí esperando a que alguien la rescate, ¿sí? Nosotros somos más similares a una oveja que a un tigre y por eso Jehová es nuestro pastor y nos pastorea. Necesitamos de Él, somos completamente dependientes de Él. Aquí algunos comentaristas han dicho que esta metáfora de Jehová como pastor también se está refiriendo a la metáfora de Jehová como el rey. ¿Y por qué hablan de que
esta metáfora de Jehová como pastor se refiere a Jehová como rey, porque en la antigüedad era común encontrar textos poéticos en los cuales se designa al rey como el pastor del pueblo. Y hay varios versículos en la Biblia que también hablan del rey de Israel como el pastor del pueblo. Y para los que quieren tomar notas pueden encontrar esto en Primera de Reyes 22, 17, Jeremías 23 del 1 al 4 y Ezequiel 34 del 1 al 10. Aquí lo que está enfatizando, y yo creo que están en lo correcto estos comentaristas, es que está diciendo Jehová es nuestro rey que nos pastorea y nos cuida. Dios es nuestro rey que nos pastorea y nos cuida. Pero también hay algo interesante, y fue algo que podemos identificar con los versículos que leímos hace unos minutos con José, y es que podemos encontrar una conexión con este salmo, con Jesucristo. ¿Qué fue lo que leímos en Juan 10:11? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién está hablando en Juan? El Señor Jesucristo está diciendo yo soy el buen pastor y podemos encontrar una conexión de que Jesucristo está diciendo yo soy el buen pastor y las personas que escucharon pudieron identificar de una manera que la referencia al Salmo 23 y entender aunque Él mismo es Dios, quien es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesucristo se identifica a sí mismo como el pastor que cuida a su pueblo y en el contexto hebreo muchos pudieron haber entendido esto. Ahora miremos otra parte en ese versículo 1. Ya vimos que es la palabra Señor o Jehová. Ya vimos que enfatiza aquello de ser el pastor que tiene